Dios los guarde, mis hermanos, en esta mañana. Siempre es bueno reunirnos y adorar en nombre del Señor. Dice la palabra, cuán hermoso y delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía. Y como ya le hemos dicho en varias ocasiones, esta epístola que venimos estudiando es un ejemplo que usted y yo podemos copiar. Así que es mi oración de que usted y yo podamos estar obteniendo la mayor bendición de lo que Pablo dice en esta carta y que pueda ser aplicada a nuestra vida diaria, personal y congregacional. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 4 de nuestro estudio, versículo por versículo. Así que vamos a leer solamente 2 versículos en esta mañana. Le pido que me acompañe, por favor, el versículo 1 y el versículo 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Puede tomar asiento. Cuando uno puede evaluar su vida espiritual y uno puede decir, bueno, lo estoy haciendo bien. Qué bueno que lo estemos haciendo bien. Lo interesante es que el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos dice en este capítulo, lo puedes hacer mejor. Por lo menos estos 2 versículos introductorios. Cuando miramos el versículo 2 del capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está reconociendo, hablando de esta congregación, Pablo dice que esta congregación está haciendo las cosas bien. Y Pablo le da gracias a Dios por ello. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Miren lo que dice el versículo 3. Acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Y Pablo ahora en este capítulo, en el capítulo 4, les dice, aunque todas estas características están evidenciadas en ustedes, todavía lo pueden hacer mejor. Y es bueno recordar algo que estudiamos la semana pasada, en el último capítulo, porque Pablo termina hablando a esos hermanos de la esperanza de los hijos de Dios cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Eso lo miramos la semana pasada. Y él le dice a los hermanos, y Pablo como que pone en línea 2 conceptos claros. Que mientras el creyente espera el regreso de Jesucristo en este mundo caído, no puede descuidar, el creyente no puede descuidar su conducta o su forma de vivir en esta tierra. 2 cosas que Pablo pone claras allí. El creyente espera que Cristo va a regresar por segunda vez, pero mientras el creyente espera, el creyente no descuida su conducta o su forma de vivir en esta tierra.
Hermano, nuestra conducta o nuestra forma de vivir fuera de la congregación o aún dentro de la congregación no se puede separar de nuestra esperanza o mientras esperamos que Jesucristo regrese por segunda vez. Tienen que ir de la mano. Y eso lo miramos en Primera de Juan cuando dice: el que anhela verlo se purifica a sí mismo día tras día. Por eso la Escritura nos llama una y otra vez que mientras esperamos que Jesucristo venga, el creyente camina con sus ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Eso dice Hebreos. El creyente camina con sus ojos mirando a Cristo, que es el autor y consumador de la fe. El creyente no anda buscando hacer tesoros en la tierra. El creyente hace tesoros en el cielo. Hay un principio básico que miramos a lo largo de la Escritura y que Pablo lo remarca o lo resalta en estos capítulos que hemos estudiado hasta ahora, y es que como cristianos debemos vivir piadosamente esperando su venida, ya que un día daremos cuenta delante de Dios. ¿Por qué tengo que vivir una vida piadosa, recta? Porque un día voy a dar cuentas a Dios. Ahora mire cómo empieza Pablo. Bueno, hay varias cosas, no van a estar mucho en orden, pero Pablo comienza hablando de una exhortación. Lo interesante es que desde el versículo 4, desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 28 del capítulo 25, todo lo que el apóstol Pablo va a empezar a hablar va a ser unas exhortaciones a los creyentes con el propósito de que puedan crecer aún más. Los primeros capítulos Pablo defendió su ministerio, habló del impacto que la palabra ha tenido en los hermanos. Ahora en estos próximos capítulos vienen exhortación tras exhortación. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los hermanos de Tesalónica, y por supuesto a usted y a mí hoy como creyentes en el siglo XXI, sigan esforzándose, porque falta mucho por aprender. Sigan madurando en su fe, sigan buscando la excelencia espiritual, sigan buscando el crecimiento. Entonces, ese es el deseo que está en el corazón del apóstol Pablo para esa iglesia y para nosotros el día de hoy. Es un llamado constante del apóstol Pablo a todas las iglesias. A la iglesia de Corinto, por ejemplo, Pablo le dijo que abundaran en la obra del Señor. A la iglesia de Filipo, en el capítulo 1, versículo 9, les dice que el amor, que ellos necesitaban abundar más y más en el amor. Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, mire lo que dice. O sea, es un tema, mientras usted lo busca, es un tema tan básico que se encuentra en toda la Escritura. Y mire que aún el apóstol Pedro también lo menciona en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y termina con un amén. Amén significa así sea. Estoy de acuerdo. Entonces todo este asunto de crecer, de madurar, de perseverar en la fe, debe estar en el corazón del pastor, no por un invento de él, sino porque es lo que enseña la Escritura. Entonces Pablo en estos próximos versículos comienza a hablarle a la iglesia de Tesalónica y a usted y a mí
con el propósito de motivar a estos hermanos a que crecieran cada día más en su vida espiritual, que no se estancaran en lo que han alcanzado hasta ese momento. Hermano, la vida cristiana hay que ir avanzando. Cada día hay que ir mejorando o siendo transformado de gloria en gloria, como dice la palabra, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, no podemos estancarnos. Mire el libro de Hebreos, por ejemplo, que da una exhortación bastante fuerte. Vaya a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos, hay al final de la escritura, o cerca al final, que alguno me dirá, al final está Apocalipsis, pastor. Bueno, cerca del final entonces. Versículo 5, capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice el autor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, yo no sé a usted, pero estas son palabras fuertes. ¿Qué es lo que está diciendo el autor allí? Les dice, ha pasado tanto tiempo, ustedes debieron haber ya madurado en su fe, deberían ser ya maestros. Y él pregunta, ¿por qué tengo que enseñarles cosas como si todavía fueran nuevos creyentes? Él pregunta, ¿por qué no han avanzado? Y si no estás avanzando, hermano, tenemos que concluir que algo no está funcionando bien en esa persona. Ahora, y él continúa toda la exhortación en cuanto a madurar. Y miren lo que termina diciendo en el capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice ahí adelantico. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Lo que está diciendo el autor allí es que ya no sigas más en ese camino de estancamiento. Ese camino donde no manifiestas que estás avanzando en tu vida espiritual. Eso es lo que el autor está diciendo allí. Algunos lo atribuyen a Pablo, pero el autor, digamos así. Hermano, si realmente eres un creyente verdadero, esto es lo que tú tienes que hacer. Debes apuntar a la perfección. Necesitas, o cuando digo apuntar a la perfección, me estoy refiriendo que necesitas apuntar al desarrollo espiritual de tu vida. Hermanos, si estamos estancados espiritualmente, si yo estoy estancado espiritualmente, eso no es culpa de nadie más. Es mi responsabilidad. Yo soy el responsable. Y esto es de vital importancia en la vida cristiana. Mire, es tan importante el progreso en la vida espiritual que el mismo apóstol Pablo, mire lo que le dijo a los filipenses, o sea, él lo aplicó a su propia vida. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Quizás es un versículo conocido por algunos de nosotros. Y miren lo que dice Pablo.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él dice, yo mismo era el apóstol. Y le está diciendo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero mire lo que dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, lo que ha pasado lo dejo atrás, haya sido bueno o haya sido malo. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. Usted quiere crecer espiritualmente, deje de mirar lo que pasó atrás, extienda su mirada a lo que está adelante. Prosigo, dice Pablo, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo ahí es, no puedo detenerme, tengo que seguir creciendo. Tengo que seguir madurando en la fe. No puedo estancarme. No hay nadie que pueda decir, no importa los años que tenga en una en el cristianismo, que no puede decir, yo ya crecí lo suficiente. No necesito crecer más. Eso es una falsa idea. Porque te va a llevar al estancamiento. El creyente tiene que buscar seguir creciendo espiritualmente, hermano. Pensar que ya maduraste lo suficiente espiritualmente es peligroso. Y mire que es tan importante que Pablo, antes de empezar a hablarle de las exhortaciones que le quiere hablar a estos hermanos, y por lo tanto a nosotros, Pablo les habla de la importancia de seguir creciendo espiritualmente. Ahora, tenemos que entender esta verdad, iglesia. Un verdadero creyente va a avanzar en su vida espiritual. Un verdadero creyente va a progresar. Puede ir despacio, pero va a progresar. Un verdadero creyente puede entrar quizás en un momento de decaimiento espiritual por alguna situación difícil que esté pasando, pero guess what, como dicen en inglés, no se queda allí estancado, se levanta y sigue caminando en su proceso, en su crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Pablo presenta? Al menos 3 elementos esenciales en este crecimiento espiritual que habla los hermanos aquí en Tesalónica. Y yo hago una pregunta aquí, ¿cómo comprendemos el progreso espiritual? Ahora volvamos un poquitico al versículo 13. El versículo 13 del capítulo anterior, del capítulo 2, Pablo dice que Dios quiere que seamos afirmados en nuestros corazones de una forma irreprensible en santidad delante de Dios. ¿Cómo podemos vivir en santidad delante de Dios? Hermano, a través de que estás creciendo espiritualmente. Entonces, la conducta del creyente solamente puede ser vista en los creyentes y no en los incrédulos. Solo los creyentes pueden vivir en santidad. Dios demanda santidad de los creyentes. Mientras los incrédulos están satisfechos en los logros materiales o en los avances materiales, los creyentes se alegran no tanto en los logros materiales. Yo no estoy diciendo que no se ponga contento si tuvo un objetivo material, pero el mayor gozo del creyente es cuando nota en su vida que está avanzando espiritualmente. El creyente se goza. ¿Cómo sé yo que estoy avanzando espiritualmente? El creyente se goza cuando ha aprendido a perdonar. Cuando el creyente ha aprendido
a dejar la venganza en manos de Dios. Cuando el creyente ha pendido o ha vencido la tentación de la mano del Señor. El creyente se goza cuando puede decir, wow, he mejorado o Dios me ha permitido mejorar en el entendimiento de su palabra. Porque sabe que cuando entre más entienda mejor la palabra, Dios va a ser más exaltado en su vida. Mire lo que Pablo dice en el versículo 1, el capítulo 4. La palabra por lo demás, pues lo que está diciendo es que va conectado a lo que Pablo viene diciendo. Dice, hermanos. Una vez más vemos la palabra hermanos, que nos dice dos cosas rápidamente. Primero, que para poder avanzar en la vida espiritual, tú tienes que ser un creyente. Debes pertenecer a la familia de Dios. Y en segundo, Pablo enfatiza el amor y el afecto que tiene por ellos. Sigue diciendo, os rogamos y exhortamos. Pablo usa dos verbos, rogar y exhortar. Algo interesante que podemos notar, cuando Pablo dice les ruego, es que Pablo nos está presentando como un dictador. Que yo digo y todos tienen que obedecer mis deseos. Sin que nadie diga nada. ¿Por qué tiene que hacerlo? No, porque él lo dijo. No. Pablo ruega y exhorta. Es decir, Pablo tuvo una postura de humildad y le dice a los creyentes, ustedes viven de una manera correcta. Consideren que lo que voy a decir es esencial para su crecimiento y para su avance espiritual. Y eso creo que ya lo mencionamos, no lo quiero volver a mencionar, pero en el capítulo 1, versículo 3, Pablo ya lo mencionó. Pablo no había duda en Pablo de que estos hermanos estaban actuando correctamente, por eso estaba contento, feliz, pero también les dice, hermanos, pueden avanzar más. Y el hoyo para nosotros. Iglesia, no podemos estancarnos. Usted no puede estancarse. Usted tiene que decir, yo tengo que seguir avanzando más del conocimiento de Dios. Yo creo que aquí podemos usar las palabras del filósofo, uno de los filósofos que dijo, yo solo sé que nada sé. Hermano, cada vez que usted aprende más y más del Señor, usted entiende que no sabe nada, que necesita más de Él. Y como iglesia, usted y yo podemos estar haciendo las cosas bien, pero las podríamos hacer mejor. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lo podríamos hacer mucho mejor. Y mire lo que dice Pablo. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Con esta palabra, Pablo nos dice varias cosas, mencionemos al menos dos, que en primer lugar, la exhortación no viene de Pablo, sino que viene de ¿quién? De Dios. O sea, el Espíritu Santo lo está usando, pero no viene de Pablo. Y en segundo lugar, nos está mostrando que el progreso del creyente solamente está en el poder de ¿quién? De Cristo. O sea, no soy yo independientemente de Cristo. Es Cristo conmigo. Y eso está claro en Juan capítulo 15, ¿no? Él es la vid verdadera, ¿no? Y nosotros apartados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada. En los problemas que estemos pasando, apartado de Él, tú no puedes hacer nada. Y cuando te digo eso, no te estoy diciendo de que si te pegas a Él, el problema se va a solucionar. Posiblemente Él ni quiera solucionarte el problema. Simplemente te quiere tener así. ¿Para qué? Para que Él sea honrado.
y Él sea glorificado. Y hay una cantidad de ejemplos que se pueden mostrar en la Escritura. Está el ejemplo de Josué, de José, está el ejemplo de Moisés, está el ejemplo de Job, de Pablo. Todos pasaron por situaciones difíciles. ¿Se las quitaron? No. Pero Dios se glorificó allí. Entonces note que Pablo está en Cristo, le está escribiendo a personas que están en Cristo y los motiva a buscar ¿a quién? A Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el centro de la vida cristiana. Entre más te relaciones con Cristo, tu crecimiento espiritual se va a ir evidenciando. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Creo que este versículo nos ayudará a entender lo que les estoy diciendo. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. ¿Estamos en la carne? ¿Estamos en un mundo caído? Claro que sí. No vivimos en un cuento de hadas. Es un mundo caído, un mundo pecaminoso, un mundo difícil. Pero miren lo que Pablo nos dice aquí. Mas vosotros, o sea, los que estamos en Cristo, no vivís según la carne. Es decir, no vivimos de acuerdo a los deseos que la carne o el mundo nos presenta, sino que según el Espíritu. O sea, según los deseos del Espíritu Santo. Y miren lo que dice algo más. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que si tú estás viviendo de acuerdo a la carne, a los deseos de la carne, lo que estás evidenciando es que ¿qué? Que el Espíritu de Dios no mora o no vive en ti. Y Pablo sigue diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Lo dice Pablo. No lo dice el pastor. Pablo. Pero si Cristo está en vosotros a través del Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, lo que este pasaje me está diciendo es que si tú estás en Cristo, eres un creyente, has sido capacitado por el Espíritu Santo para avanzar en tu vida espiritual. Entonces la conclusión es, debemos seguir a Cristo, lo que Él dice en su palabra. Es la única forma. Así que si al evaluar nuestra vida, porque yo creo que el creyente tiene que hacer un examen de su vida, el salmista decía, examíname, oh Dios. Cuando el creyente es honesto y se sienta y comienza a examinar su vida, identifica que no está creciendo, o sea, que está estancado o que está retrocediendo, es un buen momento para que el creyente evalúe cómo está su relación con Cristo. Es más, por providencia de Dios, digámoslo de esta manera, acabamos de entrar al 7º mes del año, es decir, que estamos a mitad de año, ¿no? Si usted tuviera que sentarse en este momento y hacer una evaluación de su vida espiritual de estos 6 meses, ¿a qué conclusión usted llegaría? En estos 6 meses, ¿yo avancé en mi vida espiritual? ¿O en estos 6 meses yo simplemente me he quedado ahí estancado en mi vida espiritual? ¿O he retrocedido?
ya se lo dejo para que usted examine su propia vida y conteste. Sigue diciendo el pasaje: os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. Ahora, lo segundo que vemos es que Pablo apela a la memoria de estos hermanos. Primero habla de su crecimiento espiritual, les habla de que tienen que ser hermanos, ahora les va a decir: recuerden el comienzo de su vida. Recuerden cuando yo fui con el equipo misionero a Tesalónica hace unos años atrás. Recuerden las primeras enseñanzas. El versículo no nos dice cuáles fueron las primeras enseñanzas que Pablo le dio a estos hermanos. Pero lo que sí les dice es que deben buscar, que el creyente busca constantemente agradar a Dios en todo lo que hace. El creyente verdadero camina en este mundo agradando a Dios constantemente. Y Pablo lo dice aquí: nos conviene conduciros y agradar a Dios. Estaba leyendo un comentarista y él dice que en el original está escrito de esta manera: que debemos y conducirnos y agradar a Dios. O sea, usa dos conectores, el conector y, que demuestran una clara relación entre lo que significa caminar y agradar a Dios como creyentes. Es una responsabilidad. Y eso es lo que enseña la Escritura en su contexto general, por ejemplo. Vaya a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. ¿Lo tiene? Miren lo que dice: si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, ¿qué dice al final? Hacedlo todo. Hermano, dos cosas tan elementales: comer y beber. Y él dice: hágalo para la gloria de Dios. Es decir, que el creyente en su avance espiritual siempre está pensando en agradar a Dios por medio de su conducta. Yo quiero agradar a Dios por medio de mi conducta. Eso fue lo que Pedro dijo sobre Cristo allá en 1 Pedro 2:21. Creo que yo le puse a los hermanos 1:21 y el 2:21. Es 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El creyente debe seguir el ejemplo de Cristo. El creyente debe seguir el caminar de Cristo. Y cuando habla seguir las pisadas de Cristo, no es ir poniendo como cuando los militares van y le dice: donde yo pise, pisan todos.
para evitar dejar tantas marcas y por seguridad. No está hablando específicamente de eso. Lo que está diciendo aquí es simplemente de la forma que Jesucristo caminó aquí en la tierra, así debes caminarlo. Sigue su ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo en su ministerio terrenal? Juan capítulo 8, versículo 29 nos da la respuesta. Búsquelo, Juan 8, 29. Porque Cristo, nuestro máximo ejemplo, nos mostró en su ministerio terrenal cómo vivía Él. ¿Lo tiene? Juan 8, 29. Dice, porque Él que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre. Mire cómo concluye, porque yo hago de vez en cuando lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Hermano, la vida de Cristo estaba marcada por agradar al Padre en todo lo que hacía. Pablo tomó su ejemplo, Pedro tomó su ejemplo. Y miren lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 3. Porque esto es que mire cómo Pablo lo presenta aquí en Romanos. Yo creo que lo busque, capítulo 15, versículo 3. ¿Lo tiene? Miren lo que dice Pablo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Cristo en su condición de hombre no tenía una agenda oculta donde hacía las cosas para su propio bienestar. Cristo tampoco estaba buscando su propia gloria. Él buscó la gloria del Padre. Hermanos, y yo quiero que usted me siga en lo que voy a decir. Si nuestro Salvador, Dios encarnado, estuvo dispuesto a renunciar el agradarse a sí mismo por buscar la gloria del Padre, ¿quiénes somos tú y yo para pensar que podemos eludir esa responsabilidad o evitar esa responsabilidad? ¿Quiénes somos tú y yo para ignorar la importancia de agradar a Dios? ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos tú y yo para ponernos delante nosotros primero antes que Dios? A ver, ¿cómo me siento yo? ¿Quiénes somos? Si nuestro máximo ejemplo, al cual decimos que ponemos nuestros ojos en Él, nos enseñó que Él dijo, yo no vine a agradarme a mí, vine a agradar al Padre. Yo no vine a buscar mi propia gloria, vine a buscar la gloria del Padre. Y si tengo que morir por buscar la gloria del Padre, voy a morir por buscar la gloria del Padre. Que el creyente que está creciendo espiritualmente busca eso. Eso es lo que la Escritura dice, negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. No nos gusta negarnos a nosotros mismos. Jesucristo lo dijo. Entonces, hermanos, si hemos sido alcanzados por su misericordia y estamos en Él, es nuestra responsabilidad vivir en la tierra agradándolo. Otro ejemplo que vemos, quizás en el mismo apóstol Pablo, que ya lo estudiamos en el capítulo 2, versículo 4, déjeme leerlo.
Mira lo que Pablo dice. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Y mire lo que dice. Y creo que eso lo estudiamos más a fondo. Dice, nosotros hablamos, dice Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Pablo no era un apóstol que trataba de agradar a los hombres. Es que no se trata de lo que a los hombres les gusta o no les gusta. Se trata de lo que Dios demanda, lo que Dios pide. Esa era la convicción de Pablo. Si me permite decirlo de esta manera, ese era el motor de Pablo, que Dios fuera agradado, no los hombres. Por eso mismo él a los Gálatas le dijo, mire, si yo hubiera buscado agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y aprendamos esto. Cuando tu énfasis está, o cuando tu énfasis no está en agradar a Dios, usted va a terminar agradándose a usted mismo y a los hombres. Cuando su objetivo o su énfasis no está en agradar a Dios, usted terminará agradando a los hombres o a usted mismo. Vamos a mirar un ejemplo en la Escritura. Muy interesante. Y estoy pensando en Enoc. ¿Alguien recuerda a Enoc? Enoc comúnmente es conocido por uno de los personajes que Dios se lo llevó, que no conoció la muerte física. Pero cuando y se nos dice ahí que Dios caminó con el Señor y dice que pues Dios se lo llevó, ¿no? No conoció muerte. Pero cuando usted va a Hebreos capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe, en el versículo 5, se dedica un pedazo más a la vida de Enoc, porque es poco lo que se nos dice de él, pero lo que se nos dice de Enoc es poco pero sustancioso. Es suficiente. Dice en el versículo 5, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow. Qué bueno que nosotros se pudiera decir eso cuando se muera uno. Esa persona sí agradaba a Dios. Y no porque todos los muertos siempre dicen algo bueno, ¿no? Que no hay muerto malo, dicen. Sino porque realmente ese era su estilo de vida. El caminar del cristiano que busca agradar a Dios no se puede desconectar de la vida práctica del creyente, es imposible. Si usted dice en su corazón, Señor, es que yo quiero agradarte, hermano, eso se va a evidenciar en tu vida práctica. Y nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Hermano, perdóneme por lo que le voy a decir, y esto no es negociable. Usted no puede negociar eso con nada. Tanto los hermanos de Tesalónica en el primer siglo como nosotros en el siglo XXI han pasado 21 siglos y todos hemos sido llamados a lo mismo, vivir una vida recta que agrade al Señor, y no se puede negociar con nada. Mire lo que yo le voy a leer, este versículo en la versión
de la Biblia de las Américas. Porque añade algo interesante ahí entre paréntesis. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. O sea, Pablo reconoce. Esta traducción dice que en el original, lo que aparece en paréntesis ahí está en el original o en alguno de los manuscritos más antiguos, si me permite llamarlo de esa manera. Pablo reconoce que ellos ya están actuando de esa manera. Recuerde que Timoteo regresó y le dio un reporte. Pero Pablo le dice, pero hermanos, abunden más y más. Es decir, no se queden allí. Y Pablo aquí no está escribiendo, o sea, una de las cosas que uno empieza a percibir de los oyentes de Pablo, es que Pablo estaba escribiendo a personas que no eran duras. Eran personas que tenían deseo de aprender. No eran personas que creen que todo lo saben. O personas que están a la defensiva. ¿Por qué lo está diciendo? Le escribe a personas que están dispuestas a obedecer. Personas que no están olvidando agradar a Dios, pero que el repetírselos no les motivo de ofensa, sino de motivación para seguir en su vida cristiana. Pablo le recuerda. Y es lo mismo que le dijo a los de Filipenses. En Filipenses capítulo 1 versículo 27, comportaos de manera digna del evangelio de Cristo. Permítame hacer una aplicación rápida aquí de 1 Corintios 1:27, de Filipenses 1:27. Donde dice, digna del evangelio de Cristo. Aquí es donde a veces nosotros nos preguntamos, nos hacemos preguntas. ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Debería ir a tal lugar o no debería ir? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Debo comer esto o no debo comer esto? ¿Debo participar en este evento o no debo participar en este evento? Mire, esas son preguntas que el creyente solo las puede contestar. Él solito, no necesita preguntarle a más nadie. Partiendo de esta premisa, o partiendo de este principio, lo que voy a hacer, ¿agrada o no agrada a Dios? Si usted contesta esta pregunta con sinceridad y con la escritura, usted no tiene que, es fin del dilema. O sea, you're done, como dicen en inglés. No tiene por qué más preocuparse. Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, con quién me voy a casar, lo que voy a hacer, cualquier cosa, esto va a traer gloria a Dios o va a traer deshonra a Dios. Si va a traer deshonra a Dios, pues la respuesta es obvia. Entonces, no lo hago, no lo como, no. Cerramos paréntesis. Entonces, Pablo termina diciendo aquí, abundéis más y más. Y esa palabra abundar se podría traducir como tener suministros amplios, ser más que suficiente, aumentar, sobresalir o tener de sobra.
Entonces Pablo esperaba que los tesalonicenses, y hoy espera, o el Espíritu Santo espera de nosotros, que veamos la importancia de seguir creciendo espiritualmente, de no estancarnos, sino seguir abundando más y más y más. Entonces, hasta ahora que hemos dicho, para ir terminando, que para tener un desarrollo espiritual tú tienes que ser creyente. Segundo, que es buscar seguir creciendo. Tercero, es vivir agradándole para la gloria de Él. Y Pablo termina con algo, versículo 2. Algo más importante. Porque ya sabéis que estas instrucciones os dimos por el Señor. Una vez más, la palabra sabéis, Pablo les recuerda. Ustedes ya saben, solo lo estoy recordando. Y Pablo dice, lo que les dimos a ustedes, lo dimos por el Señor. Es decir, lo dimos en la autoridad del Señor. No es invento mío. No es mi idea, dice Pablo. Proviene de Dios. Pablo le está diciendo, mire, todo lo que nosotros les hemos enseñado en ese viaje, lo que les estamos enseñando ahora, lo que Timoteo les enseñó cuando fue, está sostenido en la autoridad de Dios. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Que todo lo que la Escritura nos dice o cuando nos enseña la palabra, si está alineado a la palabra de Dios, no lo podemos descuidar. No lo podemos ignorar, sino que debe ser obedecido diariamente. Usted y yo, como iglesia de Jesucristo, no estamos bajo la autoridad de un hombre. Roma está bajo la autoridad de un hombre. Y usted sabe eso. La iglesia de Cristo no está bajo la autoridad de un hombre. Está bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo. Y cuando tú y yo obedecemos la autoridad delegada, o sea, el liderazgo de la congregación, cuando yo obedezco la autoridad delegada en la congregación, en realidad, ¿a quién estoy obedeciendo? Dígame algo. Pero todos junticos. Y cuando yo desobedezco la autoridad delegada, ¿a quién estoy desobedeciendo? Es el mismo concepto cuando le hablamos a los hijos, ¿no? Cuando el hijo desobedece a los padres, está obedeciendo a la autoridad máxima, que es Dios. Y va a tener que dar cuentas. Miren lo que dice el versículo 8, que estudiaremos posiblemente la próxima semana. Miren lo que dice. Así que el que desecha esto, miren lo que Pablo le está diciendo a ellos, el que desecha esto, lo que él viene enseñando, ¿qué dice? No desecha a Pablo, sino ¿a quién? A Dios. Si lo pongo en contexto, si usted desecha lo que estamos estudiando, usted no me está desechando a mí, usted no me está ignorando a mí, está ignorando y desechando ¿a quién? A Dios. Ahora, si estuviera contando cuentos, historias y testimonios, tiene todo el derecho a decir, bueno, pues yo desecho eso, y no está desechando a Dios, está desechando al hombre. Pero hasta lo que tengo entendido, estamos tratando de expresar lo que enseña la palabra. Por lo tanto, el desecharlo es desechar a Dios. Es una tremenda declaración. Ahora, esto me recuerda a los israelitas. Los israelitas vivían una teocracia. Theocracy.
La teocracia, ¿qué significa? ¿Que quién los dirigía? Dios. Ellos no tenían rey como las otras naciones. Era Dios el que los dirigía. Pero llegó un momento que dijeron, momento pueblo, no queremos más que Dios nos dirija. Queremos que un hombre igual de malo y perverso que nosotros nos dirija. Y añadieron algo, que es algo que pasa mucho hoy. Ellos dijeron, queremos ser igual a quién, al mundo. Hermano, qué triste cuando los que decimos ser pueblo de Dios ser igual al mundo. Queremos copiar las cosas del mundo en lugar de ser un pueblo separado, apartado, como nos enseña la palabra. Eso es lo que somos, santos, separados, apartados. Nos escogió, nos separó para Él, para buenas obras, para que vivamos en este mundo caído, pero de una forma diferente. Qué triste que nosotros andemos diciendo, yo quiero ser igual que el mundo. Traigamos el mundo a la iglesia. Que hoy tristemente se ha traído el mundo a la iglesia, dizque para alcanzar. Estamos haciendo lo que hizo y se sigue haciendo el mismo mal de Israel. Nosotros no tenemos nada que copiarle al mundo, porque el mundo no nos ofrece nada. Dios lo dejó claro aquí. Hay que ir a la palabra, no al mundo. Y cuando Samuel escucha tremenda declaración, Samuel estaba tan triste, Samuel estaba devastado, si usted me permite usar esa palabra, por la petición del pueblo. Y en medio de su dolor, Dios se acerca a Samuel. Y mire lo que le dice allá en el primer libro de Samuel. Mire lo que le dice. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Wow. Dios le dijo a Samuel, Samuel, te está doliendo porque tienes un corazón pastoral por este pueblo. Pero tranquilo, que el problema no es contra ti, es contra mí, me están rechazando a mí. Hermanos, cuando la predicación o el estudio bíblico, ya sea dado por el pastor o por cualquier hermano, trae una exhortación a tu vida para crecer, para avanzar en tu vida espiritual, para que sirvas al Señor. Trae una exhortación para que dejes de hacer algún pecado que estás cometiendo. Tú decides si lo haces o no lo haces. Pero quiero que tengas algo bien en cuenta. Tu respuesta a esa exhortación va a determinar cómo está tu relación con Dios. Tu respuesta va a determinar cómo está tu relación con Dios. El no querer avanzar en tu vida espiritual, el vivir una vida estancada o paralizada, el no querer obedecer lo que Dios pide, el no renunciar a ese pecado que estás practicando constantemente, hermano, por favor, no es un rechazo al liderazgo de la congregación. El decir,
no lo voy a usar. Hermano, no es un rechazo. O sea, cuando tú recibes la exhortación y tú la tiras para un lado, no es un rechazo al liderazgo de la congregación. Es un rechazo a Dios mismo, como Dios le dijo a Samuel, al profeta Samuel, entre otros. Y eso es peligroso. A ver cómo se las arreglan sin que yo vaya. Eso no es contra la iglesia local, ni contra el liderazgo, ni nada de eso. Estás peleando ¿contra quién? Contra Dios mismo. Eso no fue lo que Dios le dijo a Pablo, a Saulo, para ser más preciso. Eso no fue lo que Dios le dijo a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no he escuchado ahí que Pablo andara atrás de Dios persiguiéndolo. ¿Estaba persiguiendo a quién? A su iglesia. Y si persigues a su iglesia, lo estás persiguiendo a él. Si rechazas a su iglesia, lo estás rechazando a él. Y Dios le dijo a Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermano, es complicado empezar a patear una pared. Se lo pongo en esos términos entonces. Es difícil que usted empiece a darle patadas a una pared. Perdóneme por mi ignorancia, pero ¿quién cree que va a ganar, su pie o la pared? Gracias, nena. La pared. O empiece a darle patadas a un machete de frente. A ver quién pierde, el machete o su pie. Hermano, negarnos a avanzar en la vida espiritual, negarnos en vivir como es digno del Evangelio, es dar cosas contra el aguijón, es dar patadas a un machete. Y Pablo, de ahora en adelante, va a comenzar a dar una serie de exhortaciones que comenzaremos a estudiar la próxima semana, que de cada una de ellas podríamos hacer hasta sermones completos de cada una de ellas. Pero antes de hacerlo les dice, tienen que seguir avanzando en su vida espiritual. Otra forma de decirlo sería, hermano, hay que seguir corriendo la milla extra. No es suficiente con lo que estás haciendo hasta ahora en tu relación con Cristo. Sigue haciendo más. Yo puedo decir, y muchos de ustedes que están aquí pueden decir lo que yo voy a decir. Yo físicamente ya no voy a crecer más. A no ser de que empiece a tener un problema hormonal y empiece a crecer más. Pero físicamente, biológicamente, es imposible de que yo siga creciendo más porque está establecido por Dios de esa manera. Físicamente. Pero espiritualmente no he crecido nada. Y eso que desde que tengo uso de razón, según las grabaciones que escuché, desde los 3 años me tienen orando. O me ponían a orar a los 3 años. Según las grabaciones que escuché de los 3 años. Y tengo 44. Es decir, 41 años. Y cada vez que uno empieza a estudiar y mirar su palabra, uno dice, Señor, necesito más de ti. No puedo decir, ya alcancé. Ya alcancé. Amados hermanos,
Cuando tú y yo, por la gracia de Dios, comprendemos que lo que tenemos aquí en nuestras manos es la santa y gloriosa palabra de Dios, nuestra respuesta inmediata debe ser de todo corazón aprender más y más de lo que está aquí. Y lo he dicho una vez más, no es para ganar debates, sino para conocer más a nuestro Dios. Y en segundo lugar, para que entre más conozca más de Dios, yo decir, Dios, yo quiero vivir lo que dice tu palabra porque quiero agradarte para tu gloria. Pero el anhelo está en querer más. Si usted me dice, pastor, voy bien, amén. Me alegra escuchar que va bien, pero puede ir mejor. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. No se olviden. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos permites entrar una vez más en esta sección de exhortaciones. Y te pedimos, oh Dios, en tu misericordia, que tú nos des el entendimiento necesario para entender estas verdades. Señor, y no solamente nos dé el entendimiento, sino que nos dé la fuerza necesaria para poder aplicar cada una de estas verdades a nuestra vida personal, familiar y congregacional. Señor, oro por aquellos que están aquí que no te conocen. Señor, para que esta serie de exhortaciones quizás le van a parecer locura. Señor, pero porque no te conocen. Oramos para que te puedan conocer. Para que ellos puedan ver la condición de su alma, encontrar arrepentimiento. Y en lugar de ver estas exhortaciones como una carga pesada, las puedan ver como una delicia, como placeres para su vida. Señor, obra en nosotros como congregación. Señor, tomando las palabras del apóstol Pablo, que podamos recordar lo que hasta ahora tú nos has enseñado por tu palabra. Señor, pero que cada día podamos buscar abundar más y más en lo que hemos aprendido de tu palabra. Señor, quita de nosotros toda pereza. Señor, y danos cada día ese deseo de buscar más y más de tu palabra. Señor, que entendamos que el rechazo a tu palabra no es un rechazo a los hombres, al liderazgo, es un rechazo a ti. Perdónanos si lo hemos hecho en algún momento. Arrepentimos, Señor, y queremos caminar de hoy en adelante. Gracias. Amén.